¿Cuál es el mejor embudo para vender high ticket en 2026? Si estás facturando entre 5.000 y 30.000 euros con tu negocio high ticket, este vídeo te va a ahorrar muchísimo tiempo. Va a responder a tus dudas de qué embudo tengo que elegir, no sé si tengo que cambiar al embudo de webinar, al embudo de comunidad, que está muy de moda últimamente. Te adelanto ya desde el principio del vídeo que no hay ningún funnel que sea increíblemente superior a los demás, pero bueno, por si aún no me conoces, soy Alejandro Rubio y ayudo a negocios de coaching, consultoría o agencia a escalar sus negocios sin tener que depender del dueño. En este vídeo vamos a traducir un podcast de Paul Gordon, que para el que no conozca, Paul Gordon es un referente en sector marketing digital, closing de ventas, anglosajón. Básicamente con su director de marketing hicieron un podcast bastante extenso donde rankeaban todos los funnels de marketing en 2026. Está muy enfocado a todo el tema de paid ads, ahora os explicaré por qué, pero de todas formas sirve muchísimo. Así que nada, vamos a traducir todo lo que se vio en esas 2 horas, unos tips extras que compartieron para todo el tema de funnels que sinceramente creo que es esencial, y vamos a ver la pequeña diferencia al mercado de habla hispana. ¿Vale? Sabemos que los diferentes mercados, pues anglosajón, brasileño, tienen niveles de sofisticación diferentes y al final hay ciertos matices que hay que tener en cuenta. Así que nada, vamos de lleno con ello. Básicamente su ranking completo, vais a ver que tienen ellos una tendencia a seleccionar las cosas más simples posibles. Ellos abogan que el funnel, cuanto más simple sea, mucho más fácil de administrar es y muchos mejores resultados va a dar. No siempre, hay varios matices, los vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Vamos a abrir ya, como estáis viendo, con el ranking completo, pues cómo lo han rankeado ellos. Vais a ver que el App Funnel y el Call Funnel directo son los primeros que han rankeado. Ahora vamos a ver de qué se trata cada uno. Luego rankean el Quiz Funnel, un funnel que también se está poniendo bastante de moda últimamente. Y luego ya del C para abajo pues tenemos los VSLs indirectos, es decir, el VSL tradicional, anuncio, entras a una landing page, vídeo largo, 7, 10, incluso más largos, puede ser con opt-in, sin opt-in, etc. DM Ads Funnel, es decir, el funnel donde directamente abres conversación a DMs, y luego ya tenemos low tickets, webinars, challenge funnels, lead forms, group funnel. Vamos a ir viendo todo poco a poco. Bien, vamos a ir de más a menos. Los que son pues los peores, ¿no?, que han rankeado ellos, los vamos a ver simplemente por encima. Yo voy a dar mi opinión también sobre estos funnels porque hay algunas cosas en las que pues no concuerdo con ellos, ¿vale? Han rankeado algunos funnels bastante abajo que yo, la verdad es que pondría bastante arriba, al menos el mercado de habla hispana. Y vamos directo a ellos. App Funnel, que es básicamente desde un anuncio. Recordemos que esto todo es a tráfico frío. Ahora veremos qué se puede hacer si tienes una marca personal orgánica escalada, contenido que ya tengas preparado para ponerlo por encima de estos funnels y hacer que funcionen muchísimo mejor. Básicamente desde anuncio entras directamente a formulario de aplicación, es decir, reservas tu llamada, consultoría, diagnóstico, lo que sea, y pues directamente se va a la llamada de ventas, ¿no? En el anuncio, básicamente se explica todo lo que se tendría que explicar. Básicamente es como un mini VSL, es decir, se explica todo lo necesario para que alguien reserve la llamada. Se explica oferta entera, se explica problemas, es decir, se tocan todos los puntos necesarios para hacer que alguien reserve a la llamada. No hay VSL ni opt-in de por medio, es decir, como estamos viendo, como os he dicho, el anuncio hace de mini VSL, entonces la gente salta directamente a lo que sería la llamada de ventas. Aquí tenemos dos variantes, una es la directa y otra es la indirecta. Básicamente la directa se expone la oferta directa, es decir, se abre el anuncio directamente con la oferta. Seguro que os han salido muchos anuncios, nosotros los hemos testeado y funcionan muy bien. Creamos 50 creatividades para tu cuenta de Meta, creamos 60 creatividades para tu negocio. Conseguimos 15 llamadas cada semana en tu calendario o no pagas nada. Se abre directamente con la oferta y luego el resto del vídeo es para tocar todos los palos necesarios pues para justificar esa oferta. Primero te abro con la oferta, luego te pongo testimonios, quizás te toco un poquito de pain point y te lanzo directamente el CTA. Pues eso es directamente la variante directa. La variante indirecta, primero empiezas con un hook, ¿vale? O tocando el pain point. Ves que tu calendario no tiene las llamadas, que sabes que tu oferta podría vender o sabes que tu servicio podría acarrear, tal, y luego se expone la oferta, ¿vale? Que esto es lo que se suele hacer comúnmente en el VSL. En el VSL primero pues se tocan puntos de dolor, etcétera, se va pues ahí agravando el pain point, se toca autoridad, se tocan casos de éxito, bla, 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 y más tirando para el final, mitad final del VSL, pues te acaban exponiendo en este caso lo que es la oferta del servicio o producto. ¿Qué diferencias tiene esto? Básicamente normalmente siempre, bueno, al menos lo que abogan en este podcast de Paul Gordon y su compañero, ¿vale? Su director de marketing, es
Si estás vendiendo high ticket, sobre todo a niveles de consciencia un poquito más altos, es decir, gente que ya no quiere pasar y no tiene que pasar por todo ese proceso de nurturing, de comerse un VSL de 15 minutos, etcétera, etcétera, lidera bastante mejor el anuncio directo, donde directamente, boom, exponen la oferta, van al grano y pues directamente se van a llamada. Pero una vez has quemado, entre comillas, este formato directo, ellos dicen que para seguir escalando puedes tirar por este formato indirecto, que lo que te hace es poder stackear primero todos esos puntos de dolor y luego ya presentar la oferta, ¿vale? Pues simplemente te permite abrir lo que es un poquito más el mensaje, liderar más con el mensaje o ángulo de lo que vendría a ser estos puntos de dolor de tu avatar. ¿Por qué lo han puesto arriba del todo? Por su simplicidad. Vamos a ir viendo que en los diferentes funnels hay muchas partes que se tienen que tener en cuenta, pues dentro de un funnel tenemos lo que es el anuncio, lo que es el nurturing pre-llamada, lo que es la llamada en sí, el setter. Hay muchísimas patas que se tienen que tocar para que un funnel funcione. Entonces, depende del funnel, es más simple o más complejo, pues lógicamente el número de patas, de palos que hay que tocar, pues va a ser menor y mayor. Ya hemos dicho que ellos abogan muchísimo por la simplicidad y yo creo que funnel más simple que este no hay. Es directamente un anuncio, formulario de aplicación y llamada. Entonces, solo tienes que preocuparte de hacer esas 2 o 3 cosas bien, depende de cómo lo interpretes, y con eso el funnel, tu ciclo de ventas, va a funcionar bien. Tienes que preocuparte de hacer el creativo extremadamente bien, porque es literalmente el 60-70% de tu funnel, y luego tener una buena llamada de ventas. Ahora bien, como todo el peso está puesto en estos dos conceptos, si uno de estos dos falla, o el anuncio o el closing de ventas, pues lógicamente pues tu funnel no va a funcionar como tendría que funcionar, ¿no? Segundo motivo, mucha más gente ve el anuncio que el VSL, o sea, esto es crítico. A medida que vamos saltando pasos en el funnel, pues hay gente que se va decayendo de esta, ¿no? 100 personas te ven el anuncio, 30 te llegan al VSL, 10 te agendan llamada, 1 te compra, ¿vale? Creo que es bastante lógico. Así que hay más impresiones y a menudo entra mejor gente y añaden cuanto antes, como estamos diciendo, vas al grano, más gente con dinero reserva. Porque el que tiene dinero no quiere que lo marees con una VSL de 30 minutos, ¿vale? Normalmente entendemos que gente ya con más nivel de conciencia, pues lógicamente va a tener capacidades adquisitivas más altas, al menos para el servicio que quiere reservar, entonces hay que tratarle de forma un poquito diferente. ¿Cuándo dicen que es recomendado este funnel? Pues recomienda cuando te vas a iniciar en anuncios, iniciar por aquí, porque esto te obliga a tener unos anuncios que realmente conviertan y así podemos aislar realmente los posibles puntos problemáticos que podría haber en un funnel. Yo no solo lo recomendaría para cuando se inician anuncios, lo recomendaría para cuando, si te estás iniciando también a lanzar tu servicio, tu oferta al mercado. Esto es muy bueno porque te obliga también a tener una oferta, lógicamente, buenísima, ¿no? Que sea capaz de traccionar gente desde el mismo anuncio, porque el mismo anuncio ya estamos tratando la oferta a directamente llamada de ventas. Al final ya estamos viendo que lo que hacemos es aislar los componentes esenciales para que una oferta funcione y sea vendible a tráfico frío. Lo siguen usando ellos mismos hoy. Si os metéis al meta ads de este hombre, pues veréis que la mayoría de anuncios son muy sencillos. Una imagen, un vídeo estático y normalmente te envían ya a llamada o a un VSL muy sencillo de 2 minutos. Y te prepara para montar cosas más complicadas después. ¿Por qué? Porque si este funnel te está funcionando, sabemos que nuestros creativos son buenos, nuestro closing es bueno y nuestra oferta es buena, porque son los 3 pilares que hemos aislado y nos ha funcionado bien. Entonces ya nos podemos meter después de esto a hacer cosas un poquito más extensas. Bien. Vamos con el call funnel directo. Esto es un anuncio directo de unos 90 segundos, luego una VSL de entre 5 a 15, aplicación y llamada, ¿vale? Esto sería un VSL tradicional. Video Sales Letter, como todos conocemos, ya hemos comentado al principio del vídeo. La VSL arranca directa, los primeros 90 segundos son básicamente el anuncio y a partir de ahí añades información que sostiene por qué funciona tan bien. Es decir, los primeros 90 segundos del VSL es exactamente el mismo anuncio, es decir, en el anuncio tocamos pues todas las patas, punto de dolor, oferta, se explica ya directamente la oferta porque por eso es un anuncio directo y básicamente el VSL es lo mismo que el anuncio y luego pues todo el tiempo extra que dure el VSL, pues pueden ser 4 minutos más, pues explicar por qué funciona tan bien tu metodología, pues empezar a stackear conceptos, casos de éxito, autoridad, bla, bla. Básicamente es una versión extendida del anuncio. Y luego, pues comúnmente se reserva una llamada y pues se pasa ya a lo que sería el closing. ¿Por qué empezar siempre por el directo? 2 razones. Una, en la mayoría de los casos es mucho más fácil hacer funcionar esto que un proceso de marketing indirecto largo, especialmente cuando no tenemos mucha experiencia y queremos pasar de esa barrera de los 30.000 al mes.
como estamos viendo, cuanto más alargues el proceso, el ciclo de ventas, pues muchos más fallos pueden haber. Donde estás en un nicho donde te parezca que el indirecto iría mejor, el directo es tan fácil de montar que no hay ninguna razón para no probarlo primero. O sea, esto tiene toda la lógica del mundo. Sobre todo esto funciona muy bien en etapas principales o en etapas donde estamos intentando escalar el negocio, porque cuando nosotros queremos escalar el negocio, pues lógicamente nos interesa coger lo que es el cliente, la fruta baja que se dice, es decir, el cliente que está más cerca de la compra. ¿Esto cómo lo medimos? Por los niveles de consciencia, ¿vale? Nivel de consciencia, resumidamente, arriba del todo tenemos a los que ni siquiera saben que tienen un problema, ni siquiera conocen nuestra solución, y abajo del todo tenemos a los que están más cerca de comprar, los que conocen el problema que tienen, conocen las posibles soluciones que hay, conocen los posibles compradores, están pues barajando opciones y simplemente tienen que decantarse por una opción u otra. Pues se dice que cuando queremos meternos rápido, intentar escalar el negocio rápido de primeras, lógicamente vamos a ir a pillar al cliente que esté más cerca de la compra. ¿Qué pasa? A medida que vamos escalando, sobre todo esto se ve en negocios de e-commerce, ¿vale? Dropshipping, con stock y demás, donde al principio se empieza por ese avatar con el nivel de consciencia más alto, pero cuando se quiere escalar muy fuerte todo lo que es Meta Ads, ¿vale? Anuncios de pago, se tiene que ir abriendo poquito a poquito esa rueda. Y Meta también funciona un poquito de esa forma. Primero siempre va a hacer el muestreo, te va a convertir a las posibles personas que tienen más capacidad de comprar, a las posibles personas que tienen más capacidad de optimización para el evento que estemos seleccionando. Ahora veremos este pequeño matiz. Y poco a poco, cuando se consume ese grupo que Meta considera que es el más óptimo para tu objetivo, pues va haciendo poco a poco el círculo más grande, ¿vale? Que esto es lo que pasaría un poquito a nivel de consciencia, ¿no? A medida que queremos escalar Meta Ads, queremos invertir muchísimos más, presupuestos mucho más altos, pues simplemente tenemos que ir abriendo el volumen de mercado al que nos estamos dirigiendo. Pues lógicamente hay mucha menos gente que está a punto de comprar que gente que sabe los problemas que tiene, pero no sabe aún qué solución es la mejor para ellos. Es bastante lógico. Bien, ¿cuándo se recomienda este funnel? Bueno, vamos primero a esto del opt-in. Cole Gordon dice que el opt-in, pues lógicamente añade bastante fricción. Al final la persona, antes de ver un VSL, tiene que introducir sus datos. Hay mucha gente que reacia a esto, lógicamente añade un paso extra. Cada vez que añadimos un paso extra al funnel, pues va creando más fricción y se va yendo más gente. Y él dice que si son sin opt-in, aunque pueda parecer contraintuitivo, suele salir mejor coste de adquisición. Con opt-in ganas leads para los setters y para el email, que es de donde salen muchos CRs buenos. Pero a pesar de esto, dice que si no metes el opt-in, pues normalmente suele funcionar mejor. Y refiriéndonos a lo mismo de antes, si te estás dirigiendo a niveles de consciencia más altos, gente que quiere ir directa al grano, normalmente va a preferir sin opt-in, ¿vale? Al final, alguien que está dispuesto a comprarte, realmente le da igual tener que introducir sus datos o no, o a ti te da igual. El opt-in se suele ver más en negocios B2C, a niveles de consciencia mucho más bajos. ¿Por qué? Porque es gente muy volátil, que no sabe realmente ni lo que está buscando, y ahí sí que hay que hacer mucho trabajo detrás de nurturing, mucho nurturing sobre la solución, sobre tú quién eres, persuasión, para intentar llevar a esa persona a la llamada de ventas, ¿vale? Al final, niveles de consciencia altos, si la oferta que tenemos es buena, si estamos filtrando bien al ICP por anuncios, si le gusta la oferta, se va a meter en la llamada, ¿vale? No hace falta que introduzca sus datos y demás. Cuando dicen que sí, siempre que arranques con publicidad de pago, si tienes setters y emails funcionando, prueba con opt-in y mide. Si no tienes setters ni emails, quita el opt-in y punto. Es lógico, si estás empezando y no tienes un equipo, no vas a poder manejar todos esos correos electrónicos, esos números para abrir conversaciones, para persuadir, para hacer el nurturing a todos esos leads incompletos que te llegan. Simplemente omite ese paso y te va a llegar ya la gente mucho más filtrada. Bueno, no te tienen por qué llegar más filtrados a llamada porque estás quitando el opt-in, pero al menos quitas ese paso extra y ya después te lo encuentras en la llamada. Que de todas formas puedes meter un nurturing you filtrado por llamada. De hecho, nosotros tenemos algunos embudos en los que primero hacemos una serie, ¿vale? Hacemos una serie de preguntas al lead, en este caso, antes de que se presente la llamada, y si no cualifica, no se presenta llamada. Y tampoco lo atribuimos en el pixel de Meta. Ahora veremos por qué. Y, por el amor de Dios, si consigues que el opt-in funcione, no condiciones el pixel a un evento de lead en un CalFunnel. Vale, lo que ya estábamos viendo. Hay que tener mucho cuidado con cómo Meta registra los píxeles, porque como estamos viendo, Meta simplemente va a intentar optimizar a lo que es el lead más barato. Es decir, si nosotros tenemos como por objetivo de meta de campaña optimizar por lead, Meta va a optimizar por el mejor lead, no necesariamente por el mejor comprador o por el lead más filtrado, simplemente el que vaya a dar el lead más barato para ti. Porque es lo que busca Meta, que tú te metas al panel, veas, hostia, tengo un coste por lead de la hostia, pero luego realmente lo que pasa por detrás es totalmente distinto, ¿vale? Bien.
Vamos con un quiz funnel. Básicamente es un quiz por dentro del VSL, básicamente un cuestionario. Normalmente se hace bastante adaptado, tipo responde estas preguntas para que te podamos indicar tu mejor camino, cuál puede ser la mejor solución para ti. Es decir, no confundir esto con un formulario. Un formulario es simplemente hacer unas preguntas. Aquí estás respondiendo unas preguntas y de alguna forma ya estás como más inmerso, ¿vale?, en todo lo que es el ecosistema del servicio, porque ya te están dando como una mini guía, ¿vale? Te están encaminando de alguna forma. ¿Por qué a ellos les gusta tanto este funnel? Lo que te permite este quiz funnel es poder meter un opt-in, pero más disfrazado, más justificado, y que al cliente normalmente le gusta más, ¿vale? Ya no es deja tus datos, es decir, deja tu nombre, correo, teléfono y te doy acceso para ver el vídeo que te he preparado, es decir, el VSL, sino es responde estas preguntas y te voy a poder, yo qué sé, te vamos a poder ayudar, te vas a poder encaminar, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier incentivo de responde estas preguntas y va a pasar esto, ¿vale? Entonces, pues lógicamente con mucha mayor afinidad, ¿no?, vas a dejar tus datos muchísimo más fácil, ¿vale? Porque hay una recompensa detrás. ¿Por qué les gusta? Básicamente, pues eso, ellos explican que habían quitado los opt-ins, como estábamos viendo antes, porque le encarecían demasiado el coste por lead, y este quiz les puede devolver el opt-in, es decir, nos quedamos con los datos del usuario, pero de esa forma más enmascarada. Además, obtienes muchísima más información de cada persona, esto que te permite que los leads lleguen mucho más filtrados, que nosotros tengamos muchísima más información del lead y por ende poder preparar la llamada de ventas mejor. Y lo que estábamos viendo del pixel, si nosotros queremos entrenar al pixel de una forma determinada para que nos llegue más gente de ese tipo, con el quiz funnel lo que podemos hacer es desviar qué gente llega al pixel y qué gente no. Imagínate que nuestro ICP es gente que está facturando, yo que sé, más de 25.000 euros al mes con e-commerce. Si nosotros en el quiz funnel tenemos esa pregunta de ya estás facturando más de 25.000 y solo queremos que se desvíen al pixel los que han marcado que sí, pues el quiz funnel nos lo permite hacer y descartar a los que han marcado que no, ¿vale? Entonces, por esa parte es bastante interesante. Vamos con el siguiente, que es VSL indirecto. El anuncio promete una formación gratuita, un vídeo o un caso de estudio, ¿vale? Veréis típico vídeo, típico anuncio en el que no se expone directamente la oferta, se expone de he preparado un vídeo o he preparado, yo qué sé, he expuesto mi metodología en un vídeo de 15 minutos y si pinchas aquí abajo lo vas a poder ver, ¿vale? Lo que se está vendiendo en el anuncio no es ni el servicio ni la oferta, es decir, es muy indirecto, o sea, está muy lejos aún de presentarte la venta. Lo que te presentan es el siguiente paso, en este caso lo que sería el VSL. Su tesis, para ponerlo en un rango medio, es que hace 5 o 6 años todo era indirecto y el peso estaba en la habilidad de marketing. ¿Por qué era esto? Pues si nos vamos remontando años atrás, el mercado cada vez estaba menos sofisticado, es decir, la gente no había visto tanta publicidad aún, no se habían consumido tantos anuncios aún. Ahora todo esto se está escalando muchísimo más, además de que hay muchos más anunciantes, pues en este caso el público también conoce más el tema de los anuncios, cada vez está más sofisticado, la gente ya cada vez sabe más que le están intentando pivotar hacia una venta, y todo esto pues tiene que ir variando levemente pues cómo se estructura un ciclo de ventas, que es el mismo motivo por el que en el mercado anglosajón y el mercado hispano, por ejemplo, las cosas se suelen hacer un poquito diferente, o al menos eso es lo que se quiere vender, ¿no? Entonces, cuando el directo se popularizó, es decir, la gente ya conocía esta metodología de ventas, pues el peso se movió a la habilidad de ventas. Toda la gente que ha entrado en el sector en los últimos 5 años ha construido su negocio con una oferta directa. Y el argumento que dan ellos es eso, pasar de directo a directo no es un ajuste de mensaje, es un aumento exponencial de dificultad, porque traslada el peso de adquisición del equipo de ventas al marketing. Estamos viendo que en un método todo el peso está en el anuncio, es decir, explicamos todo el anuncio, oferta, pain points, todo eso, entonces tiene muchísimo peso. El lead que se presenta a la llamada ya va a saber prácticamente todo, o sea, está vendidísimo. En cambio, si vamos de forma un poquito más indirecta, ponemos más peso al closer, ¿vale? Es decir, cuanto más indirecto sea nuestro proceso de marketing, menos información y menos nurturing haya recibido el prospecto antes de presentarse a la llamada de ventas, pues por ende el que tendrá que hacer mayor peso para empujar a la venta a esa persona o a ese lead será en este caso el closer. Entonces se dice que si tienes un muy buen marketing, tires por esta opción en la que el marketing tiene el mayor peso, y si no tienes, o tú prevés que no tienes tan buen marketing, pero que tienes un equipo de ventas buenísimo, tires para esta opción y lógicamente le metas más peso donde tú puedes apretar más o donde crees que estás más fuerte, ¿no? ¿Por qué funciona peor que antes? La atención es más corta, la gente quiere ir al grano, es lo que estamos viendo, pues la gente ya sabe que va a ir vendida, cada vez es más reacia, cada vez presta menos atención a este tipo de anuncios que, pues
quieren ir enmascarados, ¿no? Te he preparado un vídeo. Normalmente, si te estás dirigiendo sobre todo en entornos B2B, hay gente con niveles de consciencia un poquito más altos, ya saben que están siendo vendidos, no quieren que les expliques he preparado una metodología de 7 minutos, ya saben lo que hay detrás. Quieren que vayas al grano, quieren que sepa cómo le puedes ayudar y qué puedes aportar y si la oferta les encaja. Cuando dicen que si eres un copywriter excelente, llevas tiempo en esto, pues como estamos viendo, si todo lo que es el proceso de marketing lo puedes curar mucho, pues tira con esta metodología. Como capa de escala, primero el directo funcionando y luego en indirecto para ir a mercados más fríos, como estábamos hablando antes de poder ampliar tu mensaje, testear diferentes ángulos y cada vez abarcar más, poder invertir más. Vamos al siguiente, que son los webinars, también conocidos como una pequeña variante de lanzamientos. Básicamente, la captación ahí se hace en el lead, es decir, tú lo que buscas ahí es captar un lead y luego llevar todos esos leads a un evento, puede ser en directo, puede ser pregrabado, para luego intentar convertir a esta gente, ¿vale? Este es un embudo muy sofisticado, no necesariamente porque se dirija a mercados o a gente con nivel de conciencia más alto, mercados más sofisticados, de hecho suele ser al contrario. Lo que se está viendo es que en el mercado de habla hispana se está utilizando sobre todo este tipo de embudos, webinars, lanzamientos para el mercado B2C, es decir, directamente al cliente final, y normalmente para vender formaciones high ticket metiendo una plataforma de pagos estilo Secura, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo pues cómo más al detalle de eso, ¿no? Webinar en directo. Hay un pequeño matiz. Webinar normalmente, pues eso, se suele hacer un evento en directo. Hay gente que incluso hace eventos todas las semanas, es decir, su ciclo de ventas es de lunes a sábado pillo todos los leads de esta semana, pues domingo los meto en un webinar. No tienen que ser necesariamente los leads solo de esa semana, puede ser mucha otra gente. La cosa es que cada domingo, por ejemplo, hacen un evento en directo. Entonces igual ahí se meten 100 personas, 200 personas, entonces lo que hace cada domingo es empezar a empujar a la gente hacia, en este caso, el producto. ¿Por qué funciona este embudo? Porque si yo pillo el lead día 1, por ejemplo, lunes, hasta el domingo, último día, tengo muchísimo tiempo, muchísimos días para hacer un nurturing a esa persona y que se presenta al directo con bastantes ganas de comprar, ¿vale? Por eso se ve que normalmente los webinars, pues las tasas de conversión son bastante altas. El mayor reto normalmente está en poder vender en frontend y que las tasas de asistencia sean buenas. Es decir, que tu pre-nurturing, esté súper curado. La gente presume cerrar el 60% con este funnel y responden que te has tirado 7 horas con el anuncio, el funnel, los emails y el webinar, por supuesto que cierras el 60%. Es lo que estábamos viendo. Hay tasas de cierre tan altas porque se invierte muchísimo, pero muchísimo tiempo en todo lo que es la prellamada, que al final es lo importante. Imaginaros si estuviésemos metiendo gente a un webinar sin haberle hecho ningún pre-nurturing. Primero, la tasa de asistencia sería increíblemente baja y en el webinar tendríamos que intentar convencer a la gente, es decir, tendríamos que meter muchísimo más tiempo. Todo lo que no hemos hecho en el pre-nurturing lo tendríamos que hacer en un webinar. Entonces, iríamos muy justos para encapsular toda esa información en un directo. A diferencia de los lanzamientos se suelen hacer varios días de directo, se pueden hacer de 2 sesiones a 3 sesiones, incluso 4 sesiones o semanas enteras, ya a los más aventurados, y cada directo tiene un propósito y en cada directo se va subiendo un poquito el nivel de agresividad, ¿no? Pues el primer directo vamos a exponer un poquito lo que es como estamos diciendo, esto se suele hacer B2B, cursos, vender formación de Make Money Online. Pues primer directo se suele exponer todo lo que es la oportunidad, porque es una gran oportunidad en 2026, porque todo esto te va a poder cambiar la vida, etcétera. Día 2, por ejemplo, una prueba gratuita en directo de cómo se hace, es decir, pues vamos a hacerlo nosotros mismos en directo y al final de directo, ¡pum!, petardazo. Te venden la formación. Normalmente estos webinars se suelen hacer para productos high ticket, porque si lo haces en low ticket necesitas un volumen tan alto de compradores que asumir todos los costes de inversión pues es muy complicado, ¿no? Si te has gastado 20.000 euros en hacer esto, un webinar, y tienes un ticket de $20, $30 o $100, pues imagínate todas las ventas que necesitas para cubrir esto. ¿Qué se hace? Ahí es donde entra la pasarela de pagos, Secura. Normalmente al tipo de gente que nos estamos dirigiendo aquí pues tiene una capacidad adquisitiva más baja, por eso están buscando oportunidades de negocio online, de sueldos extra, menor capacidad adquisitiva, entonces se mete una pasarela de pagos estilo Secura, donde el cliente solo tiene que pagar de entrada, tiene que pagar una pequeña parte y luego una mensualidad, básicamente lo fraccionan, pero en este caso al servidor pues le llega, no sé si es el 70-80% del pago, incluso si lo hacen por Stripe me parece que les llega al 100% haciéndolo mediante Klarna. Es una buena forma de venderle a una gente que no tiene aún esa capacidad adquisitiva, pues poder ajustar el pricing para que lógicamente lo puedan comprar.
El problema real es la asistencia, pues como estamos viendo aquí el mayor reto está la asistencia, es decir, si tú te plantas en un webinar, en un lanzamiento, como hemos hecho nosotros, con 3.000 personas en directo, pues lógicamente la facturación ahí va a ser muy alta. Si más o menos has hecho bien el pre-nurturing, la estructura del lanzamiento está bien, el post-venta está bien, pues lógicamente todo esto va a ser muy bueno. El problema es la asistencia, ¿no? Que cada lead que compras se presenta a la llamada, ¿vale? Y es un embudo muy sofisticado en el que hay que tener muchas cosas en cuenta. Tienes que ir con cuidado con los grupos, comunidades de WhatsApp, pues ir abriendo simultáneas comunidades, tener en cuenta todo lo que es el nurturing de email, el tema de la asistencia, además que si lo haces en directo hay un riesgo muy grande, que de hecho a nosotros nos ha pasado de que se te caiga el wifi, que algún equipo te falle, pues yo que sé, que las cámaras se te sobrecalienten, etcétera. Es un embudo que funciona bien, pues es innegable que funciona bien, pero es muy riesgoso y ya eliminamos toda esa simplicidad de la que estábamos hablando en embudos anteriores, ¿vale? O sea, es algo mucho más complejo. Vale, vamos al DM Ads Funnel. Básicamente son anuncios que lo que hacen es abrir conversaciones, de tráfico frío, pues abrir conversaciones. Me parece un funnel muy interesante si tu oferta no está de todo validada o no sabes explicar bien tu oferta, porque la puedes afinar y la puedes testear por mensaje directo, ¿vale? Es decir, tú puedes empezar a tirar los anuncios, ver todos los leads que te están llegando, conversar con esos leads, sacar información y ver tu mensaje, tu oferta, qué tipo de lead te está trayendo. Entonces la moldeabilidad es bastante fácil. También que te permite la misma conversación, tú puedes afinar un poquito el mensaje, ¿vale? Antes de que se presenten a llamada de ventas con una idea en la cabeza que quizás no es, y eso que hace, ensucia un poquito lo que es el coste por lead, las llamadas, bajan ratios, hace mucho más complicado vender, puedes ajustarle toda esa idea en el setting, filtrar en el setting y básicamente irles afinando ese mensaje, esa oferta que no has podido hacer correctamente el anuncio porque no tienes la oferta totalmente validada. Para no ser muy extensos, no vamos a pasar ya a todos los funnels. Básicamente hemos visto el 80% de los funnels que se están viendo hoy en día, sobre todo en mercado habla hispana, VSLs, webinars o embudos mucho más directos como App Funnel o Call Funnel. Luego quiero tocar uno en específico, que es el Group Funnel, que este se sigue viendo bastante también. Ellos lo categorizan como un embudo malísimo porque la simplicidad, como decimos, es muchísimo más alta. Básicamente son anuncios que te llevan a un grupo gratuito, ya puede ser de Facebook o de School. Normalmente es de donde se puede hacer, hay alguna gente que lo hace en Discord también, pero bueno, la idea es esa, llevar a la gente a una comunidad gratuita y a partir de ahí intentar palanquear a la gente hacia pues la venta. En este caso aquí lo puedes sofisticar mucho, puedes hacer una mezcla de group funnel con webinars, es decir, meto a la gente en una comunidad gratuita de School, en esa comunidad gratuita de Schools voy haciendo un directo cada semana y voy palanqueando a la gente, por ejemplo, a mi servicio High Ticket o a mi comunidad de School de pago. ¿Por qué dicen que está muerto? Bueno, Cole le dio C, su director de marketing le dio la F. Cole dice que ya lo probó, sobre todo cuando School estaba saliendo, Sam lo sacó, pues Sam y Cole son coleguillas y tal, y le dijo que lo probara. Dijo que, sinceramente, no le había ido muy bien. ¿Por qué? Porque necesitas un equipo de setters muy afinado y una muy buena oferta para que esto funcione. Tenemos que pensar que aquí a la gente les estamos vendiendo la idea de que van a entrar a una comunidad gratuita, o sea, nosotros en anuncios estamos vendiendo una comunidad gratuita. Lógicamente, para nosotros esa comunidad gratis solo es un paso antes de la venta. Entonces, para llevarlos de este punto de comunidad gratuita hacia la venta, ese proceso de medio tiene que estar muy bien curado y dependemos de unos setters pues muy bien afinados, ¿no? Que estén ahí abriendo conversaciones, intentando palanquear a la gente. Esa es su tesis. A mí me parece que este embudo puede ser, según qué sectores, especialmente bueno, sobre todo porque podemos llegar a ver, si todo está muy refinado, unos retornos de inversión muchísimo más altos, ¿no? Tenemos estas dos posiciones, la gente que dice, oye, no lo hagas porque es complicar muchísimo el embudo de ventas. Hay gente que te dice, hazlo porque tus retornos de inversión van a ser mucho más altos, ¿no? Pues en vez de que me cueste una venta, pues yo que sé, $300, $400, depende del tipo de negocio que tengamos, yo puedo meter a gente a mi grupo por $5, $10, y de toda esa gente que entra a mí se me hace mucho más fácil convertirla porque les puedo hacer un proceso de nurturing, les puedo palanquear, puedo invertir tiempo con mis setters para hablar con ellos e intentarlos llevarlos a llamada. Esa es la tesis que dan. Yo no me posiciono por ninguna de las dos. Al final yo lo que pienso, y cualquier persona de este nicho decente lo que piensa es cualquier embudo sirve. Cualquier embudo sirve, solo hay que adaptarlo a las necesidades que tengas tú. Es decir, si tu oferta está validada ya o no, qué experiencia tienes, si tienes un equipo comercial o no, si tu equipo comercial tiene experiencia o no, qué tipo de producto vendes, a qué nivel de conciencia vas, qué ticket tienes, todos estos son
variables muy importantes que te van a hacer decantarte por un funnel u otro. Ya estamos viendo que a niveles de conciencia mucho más altos y buscando gente de mayor capacidad adquisitiva, pues quizás vamos a optar por funnels más simples como un App Funnel, un VSL Funnel, y no por cosas, por ejemplo, como un webinar, ¿no? Que le estás pidiendo a ese dueño de negocio que se registre, que consuma todo tu pre-nurturing, que luego asista a un evento de 60 minutos y que luego te compre. Le estamos dando muchísima complejidad a una persona que quizás ni la necesita. Por eso digo que depende de todas estas variables, pues va a cambiar bastante el embudo al que tengamos que seleccionar, ¿no? Todo el ranking es para anuncios y sin marca. Aquí tenemos que tener en cuenta que si hay una marca orgánica detrás, pues todos estos embudos los van a mejorar muchísimo más por dos fundamentales motivos. Meta, volviendo a lo que estamos hablando antes, como siempre va a buscar optimizar al que mayor posibilidad de conversión te vaya a dar en base al objetivo que has seleccionado. Si Meta sabe que tú, por ejemplo, tienes 3 posibles candidatos que ya te han consumido de forma orgánica, Meta sabe que las personas que te han consumido de forma orgánica van a tender muchísimo más a reaccionar ante un anuncio de paid, ¿no? Porque ya no es tráfico totalmente frío, es tráfico ya un poquito templado que te ha consumido y por ende está más cerca de ese evento de conversión. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos creando contenido orgánico, muchos de los anuncios que nosotros creemos se le van a enseñar a la gente que nos está consumiendo de forma orgánica. Entonces ahí podemos ver pues, que los anuncios funcionan mucho mejor. Hay que tener cuidado también con esto porque es un arma de doble filo. Mucha gente lo que hace es, ok, me está funcionando bien en orgánico, abren unos anuncios, le funcionan genial, y al cabo de unos meses, semanas, todo se cae en picado. ¿Por qué? Porque básicamente han liquidado a toda la demanda que tenían ya más o menos templada de lo que han construido en orgánico, la liquidan en anuncios, las tasas son muy buenas, pues las tasas de conversión son espectaculares, o sea, las tasas de conversión a llamada son espectaculares, las tasas de cierre en llamada son espectaculares y sobre todo muy sencillas y con muy buen feedback. Es que ya había visto 3 vídeos tuyos y me han parecido la hostia, me parece que esta oferta es muy buena. Entonces, ¿qué pasa? Ya te motivas y dices, hostia, la oferta es buena, la gente reacciona muy bien, tengo muy buenas métricas. ¿Qué pasa? A las 3 semanas, al mes, lo que sea, cuando todo ese tráfico templado se acaba y pillas a gente que realmente venga fría de anuncios, la cosa cambia muchísimo, porque es gente que no te conoce. ¿Qué pasa? Que eso hace que se presenten menos a llamada y que te compren menos en llamada. Que esto no significa que no sea rentable, lógicamente. Un buen embudo bien estructurado pues funciona perfectamente, ¿no? Nosotros hemos probado embudos a vender tickets de 5.000, 6.000 euros a tráfico totalmente frío y funcionan bien igualmente, ¿vale? Si lo tienes todo bien estructurado. Ahora, para poder hacer esto, pues normalmente necesitas una autoridad que sí que se pueda palpar detrás, es decir, vale, no has consumido nada de mí, pero yo tengo recursos a los que acceder en la llamada, porque lógicamente alguien antes de pagarte 7.000 euros, si se presenta una llamada y no te conoce, lo primero que te va a preguntar o va a intentar averiguar es quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus casos de éxito. Si tú tienes todo este contenido orgánico construido, pues todos estos vídeos en YouTube, testimonios, etcétera, vas a poder acceder a esos recursos como arma de ventas. Si no tienes nada de eso construido, pues lógicamente este tipo de embudos de tráfico frío y buscando ventas más altas, pues se te va a complicar un poquito más. Y ahora vamos a un paso fundamental, que sin esto ningún embudo funciona o no funciona al ritmo que tendrían que funcionar y que muchos dueños de negocio pasan por alto o no le dedican todo el tiempo que tendrían que dedicar, y es a mejorar el show rate a llamada. Esto es fundamental en todos los funnels. Ya sea desde el App Funnel hasta el Webinar Funnel. Hay algunos funnels en los que estos show rates son un poquito más altos, ahora vamos a ver el porqué, pero es fundamental. En una application funnel, alguien, como estamos diciendo, que te viene totalmente desde tráfico frío, no te conoce, no sabe ni quién eres, pues lógicamente hay que hacer ahí una confirmación, un pre-nurturing para que esa persona se presente a llamada. Si no, es muy fácil o que se olvide o que simplemente en el momento por el calentón pues haya reservado y luego se le quite las ganas y ni se presente. A nosotros nos ha pasado con algún que otro cliente de gente que le reservaba en el calendario, le hacían el pre-nurturing 3 días después, es decir, reservaba un viernes la persona y el lunes le hacían no el pre-nurturing, la confirmación para la llamada y la persona ni se acordaba de que había reservado una llamada. Por eso es muy importante ajustar también la ventana de reservas, ¿vale? Esta gente dice, estas 2 personas abogan que lo mejor es una ventana de 2-3 días, ¿vale? Para que la persona reserve, es decir, pues si va a reservar un lunes, que como máximo pueda reservar un miércoles para reducir esta tasa de no-show. Entonces es muy importante el no-show
primero de todo, hacer que confirmen por texto que van a asistir a la llamada y que confirmen lo antes posible. Incluso llamándoles, si tenemos su número de teléfono, pues esto también es buenísimo, ¿no? El teléfono al final es la forma de comunicación más directa. Y pues ellos vieron esto, ¿no? Después de hacer muchísimas pruebas, después de invertir muchísimo tiempo en anuncios, y esto nosotros con nuestros productos lo hemos corroborado también, es que hay un mayor show rate cuanto antes confirmen. Nosotros hemos hecho pruebas de, vale, si reserva un viernes y tienen la llamada el martes, vamos a hacérselo el lunes, para que se acuerde de que mañana tiene la reunión. Nada, lo que mejor funciona es cuanto antes reserven la llamada, automáticamente autoconfirmación y listo, ¿vale? Así es como funciona mejor. Así que nada, eso es todo. Básicamente hemos hecho una tesis de este gran podcast de 2 horas de estas 2 personas que saben tanto de cómo perciben ellos todos los embudos de marketing a 2026. Es muy importante recalcar a 2026 porque lo que sirve en este año no es lo que servía en 3 años, ni lo que servirá dentro de 3, 4 años. Hemos visto más o menos cuáles son todos los funnels que están funcionando, cómo funcionan sus características y cuáles no, sobre todo bastante adaptado a lo que es el mercado hispanohablante y sobre todo cosas fundamentales que hay que tener en cuenta, pues formato indirecto versus directo, show rates y demás. Así que nada, voy a estar dejando toda esta presentación en la descripción, dejaré por aquí el link del podcast por si lo queréis ver y pues ver todo esto muchísimo más en detalle, lógicamente en un lapso de 2 horas. Tenéis el link también por abajo para reservar una llamada, un diagnóstico, para ver si podemos ayudaros con vuestra consultoría y nada, nos vemos en la próxima.